Hola de nuevo desde vuelalibertad.com. Bueno, vamos a por el quinto y último vídeo. Como he estado viendo, después de varias pruebas, que esto se puede alargar, voy a hacer tres partes dentro de este vídeo. Así se pueden mirar independientemente y también se puede digerir mejor. Estas tres partes son fundamentos, el cómo, la práctica para esto, y el tercero, los resultados. Entonces, vamos directamente para ello. En cuanto a fundamentos, ¿qué llamo fundamentos? Pues fundamentos son las bases. En este vídeo solamente quiero repasar muy rápidamente cosas que hemos visto, pero cosas que también han venido por comentarios. Mirad, el intelecto, la parte intelectual, para mí, en todo esto es fundamental. Los intelectuales siempre han sido los más odiados, los más... siempre, y en la actualidad igual. O sea, aquel que es capaz de decir la verdad frente a las doctrinas, las ideologías y demás, lo lleva crudo. Siempre es así. Es la persona que van a señalar con el dedo. Entonces, distingamos aquí porque actualmente hay un problema con esto. Pero si sirve de ejemplo, no se trata de que la verdad es que el vino de Rioja es mejor o el vino de Ribera de Duero es mejor en función de tus gustos. Quiero decir, se trata de que el vino tiene alcohol. Punto. Tus gustos, mis gustos, no determinan la verdad. Eso es lo que quiero decir. Y ese es el análisis intelectual del que hay que partir. Hay que partir, hay que buscar la esencia de las cosas. Y es difícil, por lo que he señalado en los vídeos anteriores. Lógicamente, aquí hay una cosa que quiero decir. Hay una parte de personas que no se dan cuenta de que nuestros sentidos están condicionados, modificados, alterados, como lo queréis, pero están en todo caso limitados. Quién queremos ser y demás, ni de lejos. Lo que creemos conocer, ni de lejos. O sea, quiero decir, el condicionamiento es muy grande. Y esto cualquier persona con el puro análisis se da cuenta. Si todo lo que configura tus percepciones de una forma u otra están fuera de la auténtica realidad, ¿cómo puedes decir que es que a mí esto me lo ha dicho mi corazón? Quiero decir que para ciertas cosas quizás puede servir, pero también he señalado cómo el corazón muchas veces te lleva a las intuiciones pasito a pasito, pasito a pasito a la trampa. Y esta es la parte, digamos, intelectual del análisis, que es irrebatible, pero es que la experiencia me ha enseñado, y por eso lo quería decir, que a lo largo de los años me han venido personas que, exponiendo su problema, sin embargo, te hablan de ellas mismas como si fuesen psíquicos de la talla de Edgar Cayce, o sea, realmente personas que... Y no se dan cuenta que su vida es un desastre o que va de desastre en desastre. Si tienes esas capacidades psíquicas y tu corazón te habla también, porque las cosas son así. No, cuidado con quien nos habla, cuidado con quien nos dice las cosas, porque muchas veces es muy fácil hablar desde ciertos lugares, pero como he dicho siempre, yo hablo para la gente que está en el mundo, ¿no? Y esta parte intelectual, tengo que destacar una cosa, no es suficiente. Quiero decir, tú jamás vas a poder entender desde el punto de vista intelectual ni el amor, ni el perdón, ni la gratitud, ni la felicidad, ni nada. Si pretendes entenderlo por ahí, no será posible. En mi caso particular, yo no soy un intelectual de una gran talla. Quiero decir, ni soy un teólogo, ni soy un erudito en ciertas cosas, pero sí que he tenido la suerte de que mi vida profesional se ha desarrollado en el mundo de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de mi interés por estos temas, que empezó, como he dicho, más de una vez con 8 años, que leía libros, todo esto, y con 18 era una especie de biblioteca ambulante sobre todos estos temas, platillo volante, civilizaciones desaparecidas, lo que queráis, pues... Sin embargo, mi vida se ha desarrollado por ese camino, con lo cual muchas veces yo no puedo responder a ciertas preguntas de personas más eruditas que yo. Pero lo que sí tengo claro es que muchas veces esa erudición, y lo he visto en la época que he estado en entornos alternativos, no pretende el conocimiento, sino ratificar de una forma u otra las ideas previas que se tienen. Y cuando digo que esto de la empresa viene muy bien, es por una razón. Porque tú no puedes ir a una reunión, no puedes ir a tomar una decisión y decir, no, es que yo siento que esto es así. Te mandan a paseo, tienes que apoyarte en cosas. Y mirar si es
tan verdad esto, que en el área del emprendimiento empresarial, donde los datos, donde cosas así, terminan perdiendo, digamos, el poder porque te estás metiendo en cosas que no conoces, los emprendedores más profesionales te dicen que si de 10 proyectos, 2 salen bien, ya es mucho. O sea, hay un 80% de error. Claro, el psíquico me dice, no, es que yo tengo más, pero luego está su vida, lo que quiero decir. Entonces, la experiencia es lo que te enseña la diferencia entre esa parte que tú crees o que tenemos intelectualmente y la realidad. Pero la experiencia, una vez tenida, se tiene que volver a pasar por el filtro del intelecto. Y el mejor ejemplo es las personas que hablan de la experiencia que tienen de vida, la edad que tienen, las cosas que han vivido. Pero han vivido. Mirar, una de las cosas más terribles que ves es que hay personas que te hablan de sus problemas, pero es que no asumen que el problema que tienen en su vida, ellos tienen una responsabilidad sobre ese problema. Es cierto que a veces te tropiezas con psicópatas, es por cierto que te tropiezas con, comillas, accidentes, pero cuando es un problema que lleva tiempo contigo, años y demás, lo más normal es que tú tengas una parte de responsabilidad en ello, que tengamos una parte de responsabilidad. ¿Y por qué no asumimos esa responsabilidad? Porque no analizamos. La culpa la tiene otro, la culpa la tiene sociedad, la culpa la tiene política, la culpa la tiene lo que sea. Pero hay una parte de responsabilidad en nosotros. Y si esto no lo asumimos, ir más allá en cualquier otra cosa es imposible. Dicho esto, queda otra parte de la experiencia que es la práctica. Y esta es el segundo área que quería tocar. La práctica o el ejercicio o el cómo es imprescindible. En cualquier área de la vida que quieras desarrollar, necesitas la práctica. Si quieres tener un físico determinado, tendrás que practicar, hacer deporte del que sea, unas ciertas cualidades físicas. Si quieres dominar cualquier materia intelectual, tendrás que ir a la práctica, estudiar. Y si quieres en el campo psíquico desarrollar, tendrás que ir a la práctica. No bastará con decir, ay, es que yo lo siento así, o es que yo soy muy sensible, soy muy psíquico. Tonterías. La práctica hace el maestro. Punto. Cuando, por ejemplo, Durkheim habla en su libro Hara, el centro vital del hombre, habla que precisamente todo el ejercicio lo único que tiene como finalidad es preparar a la persona para la experiencia del ser. Y precisamente el ejercicio tiene esa finalidad. Entonces, dentro de lo que hemos hablado en esos 3 primeros vídeos, los 2 primeros sería el ejercicio intelectual, el ejercicio de estudiarte a ti mismo, y hay un ejercicio que entraría en el campo de las regresiones, que no quiero hablar de ello porque he hablado mucho, pero solamente quiero hacer una puntualización, porque veo, a raíz de estos vídeos y comentarios que me han hecho personas, que sigue habiendo un error. Mirad, con una regresión, ni vas a sanar, ni vas a comprender, ni nada. Con una regresión simplemente a lo mejor te vas a una sorpresa, como me la llevé yo la primera vez. Una sorpresa fuerte. Pero si yo no llego a hacer más, ahí se hubiese quedado todo. Es una práctica. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que no puedes hacer es controlar en esos tipos de cosas tus emociones. No puedes nunca intentar sujetarlo. ¿Por qué? Porque es el único área donde realmente el corazón, lo que sientes, puede indicarte algo. ¿Y por qué? Porque es como el médico. Tú cuando vas al médico, el médico no te pregunta qué tal el fin de semana, te pregunta qué te duele. A través de lo que te duele puedes llegar al origen de. Y de aquí llegamos al paso importante de la experiencia. No puedes llegar a la experiencia y después de la experiencia decir, oh, es que me lo he imaginado. O sea, vamos a ver. Tú, cuando estás en tu vida normal, tú te imaginas, no sé, una vida de desgracia, viviendo bajo un puente, con harapos, pasando hambre y tal y cual. No, te imaginas cosas maravillosas. ¿Por qué? Vas a una regresión, sale una regresión y te imaginas una vida, con perdón, de mierda. Pues por lo que es aplicado, tú tienes este montón de traumas, perdón, este montón de traumas llega hasta el techo. Y debajo está la consciencia. Entonces la consciencia, tú cuando le das voz para que hable, te dice, oye, mira, esto forma parte de tu casa que hay que limpiar, porque me está estorbando si quiero entrar. Y es lo primero que tienes que limpiar. Te lo indica, te lo dice. Entonces, te lo tienes que quitar. Y por supuesto,
Después de la experiencia está el análisis. Pero es una cosa que se añade un trabajo ahí, una práctica. Pero quería dejar de decir esto porque me han hecho comentarios y veo que se sigue sin entender. Además del tema de esto para descubrir, tanto en tu vida presente, como en otras vidas o lo que sea, huellas que te pueden ayudar a aclarar cosas, yo no estoy diciendo que hagas esto. Por ejemplo, he citado a Durkheim. Este hombre no habla para nada de regresiones y sí habla de la experiencia del ser, con lo cual a lo mejor no te es necesario. A mí me lo fue. Pero hablo de ello porque es una materia que toco. Otra materia que toco, he insistido mucho, es la meditación. Pero he insistido que la meditación, y ya hice una meditación de 15 minutos, no se puede vender en meditación nada más corto. Pero claro, como conozco lo que explicaba en el vídeo 2, pues al final haces algo para intentar ayudar, ¿no? Para intentar facilitar, pero hay que hacerlo, como digo ahí. No me importa reconocer una vez más que en la época de que estaba más metido en meditación, hasta casi 2 horas diarias, aparte de mi trabajo, aparte de mi vida, aparte de todo, y lo hacía, yo he llegado a hacer daño a personas, de lo cual nunca me lamentaré lo suficiente, porque no debía de ser así, y me hice daño a mí mismo, ¿de acuerdo? Y hacía mucha meditación. Hay gente que hace mucha meditación, lo que sea, los ves y, como decía Ken Wilber, están para psicoterapia urgente, ¿no? Entonces, no es eso, pero yo te explico la finalidad. La finalidad es llegar a ese silencio y del silencio, a esa experiencia del ser, donde tú notas una serie de cosas. En esos vídeos lo explico, de 15 minutos, no voy a repetirlo, pero este movimiento, cuando hace acto de presencia por sí mismo, es clave, muy importante. Por ahora veremos por qué, ¿no? Luego dentro de eso hay en el ejercicio del santuario la gratitud. Otra cosa que veo que no se entiende. El ejercicio de la gratitud tiene 4 claves muy importantes, 4 aportaciones que son muy importantes para el desarrollo de este conocimiento. 1. Al conectarte con las cosas felices, cambia tu bioquímica inmediatamente. Pero yo no estoy diciendo lo de la ley de la atracción, no es que así atraes cosas buenas. No, dudo. Hay más además de todo eso. No, yo te estoy diciendo que ya cambia tu percepción. Al cambiar esta percepción, te logras conectar con la fuente de todo eso. Como decía en aquel vídeo, ¿quién te ha regalado los momentos más felices de tu vida, las cosas más felices de tu vida? Es muy importante, conectas con eso. Porque cada vez que conectes, si el canal ahora es así, se irá ensanchando. Por la práctica se hace el camino, ¿no? Vas ensanchando. ¿Cuál? Te aportará más cosas. El tercer punto es clave por una razón. Mira, tú si haces, ahí explico las cosas, pero si tú entras en una relación como de las que yo explico allí, que bueno, pues terminó mal y sin embargo tuvo un buen comienzo, tuvo sus razones de ser, tú a lo mejor vas a la relación como yo te he explicado. Entras en la relación. Te en aquel momento, intentas buscar esa parte bonita. ¿Pero qué te vas a encontrar? Problemas. Y a lo mejor la primera vez vas con pena. La segunda vez vas con rabia. La tercera vez vas con, no sé, lo que tú quieras. Distintas emociones, odio, resentimiento, etcétera, etcétera. Vas conmutada. Entonces, en primer lugar, ¿cuál de todas estas es la emoción correcta? Pues son todas. Todas son correctas porque todas están dentro de ti y todas deben de trabajarse y limpiarse. Cuando tú te enfocas en la gratitud, cada vez te vas acercando más a la esencia de lo que importa, pero vas diluyendo todo esto. Y llegará un día en que solamente te acerques con la gratitud. Y esto es el cuarto punto importante. Como al final de nuestra vida, salvo que podamos dar el salto directamente porque no haya nada que nos retenga y sean así las cosas como parece que algunos los dicen, pues te vas a encontrar con la película de tu vida. Pero aunque te pase en la película de tu vida, si tú has limpiado todo esto, ¿qué vas a encontrar? Nada. Y recuerda que tú puedes hacer el ejercicio, pero lo estás haciendo en tiempo presente mirando el pasado. Cuando eso sucede en ese nivel, es en tiempo presente sobre el pasado. O sea, estás en tiempo presente. Con lo cual, si tienes todas esas emociones que estaban y que te he contado, surgen, estás enganchado, no te escapas. ¿Por qué? Porque te enganchan las emociones, te enganchan. Es el fuego que alimenta el horno, que es lo que hablábamos en un comentario.
alimenta todo eso. Luego hay cosas naturales que quiero pasar muy rápidamente porque hice otro artículo sobre ello, pero que es bueno pararse en ellas, que es que actualmente existe un culto a la fealdad, el ruido y lo artificial. Lo contrario, la belleza, el silencio y la naturaleza. Tratar de conectar con eso es muy importante. Y una cosa que no he hablado de ello, creo, es la armonía, la música. Seguro que os ha pasado de que una canción que no conocéis la letra porque está en otro idioma, de pronto os mueve, algo. Bueno, pues dado que hay tan poco silencio y tantas oportunidades de tener ruido, ese ruido si lo podéis reinar con algo de música, que notéis que os sube a hacerlo. A título de ejemplo, no hace falta irse a Beethoven, Mozart ni nada. A mí hace 4 o 5 años, una serie de canciones de Eminem, una selección de ellas, me subía. Eminem, un rapero, pues sí. Pero a lo mejor lo que tú necesitas es algo que si eres muy selecto te parece demasiado banal. Por ejemplo, Julio Iglesias. Dice, ay, es que es muy banal. Pues a lo mejor lo que necesitas. Y aquello que normalmente rechazas, quizás es lo que más necesitas, porque el rechazo quizás no es tuyo, sino de tus condicionamientos. Y es muy importante para liberar cosas. En cuanto a... He señalado antes esa necesidad de llegar al movimiento del ser, ¿de acuerdo? Es importante identificarlo, porque si luego te acercas en tu vida normal, por ejemplo, a la naturaleza, y lo conoces, puedes ayudar a percibir más la naturaleza invocando ese movimiento, o sea, lo provocas, es como un anclaje, cuando has practicado suficiente lo provocas. Esa música que no tienes dudas, que tienes dudas si eso no es, vas a notar si eso no es. Esas cosas sobre que te vayan pasando te pueden indicar si vas en camino o no. Tú tienes un problema, estás ahí en tu trabajo, en el autobús, estás dándole vueltas y de pronto lo invocas. Al invocarlo notas que tu cuerpo cambia de posición, ese recuerdo de la experiencia de ser. Y en ese momento el problema sigue siendo el problema. No ha desaparecido, pero tu perspectiva de todo ha cambiado. Tu relación con el mundo ha cambiado y de paso tu relación contigo, con lo cual es importante. Pero vamos a ir, por fin, a los resultados de todo esto. Resultados. ¿Qué derecho tengo yo a hablar de resultados si estoy en camino? O sea, de eso que decía, de llegar al ser, de hacer espacio y demás. Pues mira, tengo derecho por una razón, porque tengo preocupación. Tengo preocupación porque he conocido personas, pocas, pero las he conocido, que notas que ya han llegado realmente a ese estado para comprender estas cosas y más que comprenderlas, vivirlas plenamente. ¿De acuerdo? Pero resulta que se encuentran con las doctrinas y los mitos. ¿Y cuál es la primera doctrina? La persona llega y se encuentra con una mito, una doctrina, que es que el que llega al mundo espiritual así tiene que ser un ser de luz, que camine sobre las aguas, que flote, que haga milagros y tal. Y claro, se mira a sí mismo y no es así. Pero esta persona no se hace la pregunta adecuada. ¿Eso existe? ¿O es otro mito? Si tú miras los 7.000 millones que somos, te darás cuenta que es un mito, porque no hay ni uno. Y solamente por evolución tendría que haber por lo menos uno. Si es cierto que hubo en otra época uno y era mucha menos gente, por lo menos aquí tendría que haber media docena. Pues no hay ni media docena ni ninguno. Con lo cual, quizás es un mito, quizás no es cierto. Quizás en un tiempo pasado, antes de esa modificación genética de la que yo hablo en otro sitio, antes de esas cosas, como me decía una persona en un comentario, y le referí a mi vídeo, hemos evolucionado, seguro que en los últimos 10-15 minutos hablo de ello, que una persona con un golpe en la cabeza, de golpe desarrolla unas capacidades increíbles, psíquicas, musicales, aritméticas o lo que sea, en distintas áreas. Y el tema es que siempre se habla de que de golpe han desarrollado esas capacidades. Es que no las han desarrollado, las han revelado, porque están dentro. Pero el bloqueo nos impide vivirlo. Quizás ese misticismo, eso que nos están diciendo, era real antes de ese corte de nuestro código genético, ese empalme, y era real, pero hoy no es. Con lo cual llegas a un punto y quizás no puedes ir más allá que intentar dentro del mundo que vives
expresar el ser en la medida que puedes y darle espacio en la medida que puedes. Si aceptas esto, podrás respirar. Si no aceptas esto, seguirás sufriendo, buscando gurús, buscando libros, buscando historias, pero no descansarás, no tendrás paz. Y es así. Además, dentro de esta mistificación hay algo curioso, y lo digo por mí. Cuando llegas a cierto punto, o crees haber llegado después de mucho trabajo y mucho análisis, descubres que no es ese ser pacífico que te cuentan en el cristianismo ni en el budismo. Y es normal, y lo tienes que comprender. Cuando una persona llega a cierto nivel de conciencia, la conciencia ama la verdad, ama la justicia, ama estas cosas, ni más ni menos. Y si tú amas la verdad, tendrás que defenderla. Y si tienes que defenderla, te vas a encontrar en situaciones nada pacíficas. No es que tú seas violento, es que, como digo siempre, por muy pacíficas que sean tus manifestaciones, siempre se van a encontrar con la violencia de las instituciones y la violencia de lo que te rodea. Entonces, claro, ¿qué haces? Agachar la cabeza, dejar que te destruyan, dejar que destruyan a otros porque tú no hagas lo que tienes que hacer. Aquello de, para que el mal triunfe solo hace falta que las personas buenas no hagan nada. Cuando tú tienes una conciencia más poderosa, el problema es que te vuelves más exigente. Porque la conciencia, ahora lo veremos, es terriblemente exigente. Otra de las cosas es que parece ser que cuando has llegado, ya has llegado. Estás ahí, ¿no? Estás en un estado de paz, de sefar, ya has llegado. Y quizás sea así en un ashram, quizás sea así en un monasterio, pero tú que estás viviendo en este mundo, estás sometido a unas presiones enormes. Entonces, tú puedes estar en un momento de paz, idílico, tranquilo, etcétera, etcétera. Has llegado a ese estado y de golpe llego yo y ¡zasca! Te meto una colleja que te saco del estado. ¿Qué es yo? La vida. La vida es así. Las cosas son así. Estás viviendo en un mundo donde esto no está previsto que suceda. No está previsto que tú contactes con el ser. No está previsto permitírtelo. Entonces, ¡zasca! Entonces, el problema es que no aceptes también que eso es así, que no eres el ser superior que se ha contado, no, eres un ser normal, como otro cualquiera, con unas experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque antes en la vida, tú estabas, esto era la vida, tú ibas de doctrina en doctrina, de gurú en gurú, de libro en libro, de teoría en teoría, y ahora vas así. ¿Qué significa esto? Profundizas en el ser, sales en superficie. Profundizas en el ser, sales en superficie. ¿Cuáles son los tempos? Los tempos es lo que te dé la vida. Si tienes la oportunidad por tu vida de estar alejado del mundanal ruido, pues podrás estar más tiempo aquí. Como tengas, como yo dije una vez, una familia y 3 hijos, el tema espiritual lo llevas crudo. Yo lo dije esto una vez a una persona y me miró con ojos horrorizados y casi con sonrisa socarrona. Pero claro, esa persona nunca en toda su vida le había faltado dinero. Quizá muy jovencita, no me recuerdo, ¿no? Pero en su vida adulta nunca le faltó. Y asocia espiritualidad con ir a misa. Con lo cual, pero no, la persona que está en el mundo, mantenerse aquí abajo, tela, porque no está previsto de eso. Entonces, esas son 3 cosas que suelen pasarte porque te han contado que las cosas se dan de otra manera, pero no son así. Y luego, ¿cómo es la experiencia del día a día en ese subir y bajar? Pues yo antes de hablaros, he sometido todo esto a análisis, a pruebas y demás. Y por ejemplo, os puedo decir que esta experiencia, la experiencia del ser, fastidia mucho. Porque el ser es muy exigente, la consciencia es muy exigente. Y te voy a explicar por qué. Mira, tú por ejemplo, si eres ordenado, te vuelves mega ordenado. Porque cuando estás en contacto de la conciencia, de golpe ves esa mesa y dices, mira la mesa y dices, el cristal está sucio y le acabas de limpiar, pues te tienes que ir a volver a limpiar. Te levantas a las 3 de la mañana para beber agua, ves la vitrocerámica con una mancha y la tienes que limpiar, sí, a las 3 de la mañana, en conciencia. Al día siguiente no sucede así, está más sucia y no, porque son las 3 de la mañana, por Dios, o sea, que seamos lógicos, pero cuando la conciencia actúa así, es de esa manera. Tiene sus cosas positivas, por ejemplo, aparte de la energía que te entrega,
aparte de cuando estás conectado, aparte de que te mantienes más joven, tiene esas cosas, lo decía Castaneda, se retrasan estas cosas. Tiene cosas positivas, por ejemplo, y que te ayudan. Tú tienes, por ejemplo, el hábito o la costumbre de ir a la cocina y abrir la nevera o la despensa porque en ese momento estás aburrido o sientes aburrido, no sé, o sientes estrés y picas algo, coges y vas a picar algo. Eso es lo normal. Cuando tú estás en contacto con la consciencia, vas, haces el mismo camino, abres y cuando estás frente a las cosas, descubres que no las quieres. No es que no tengas hambre, cuidado, porque para probar esto me he dejado a mí mismo llevar a ese estado donde ansiedad es decir, voy a comer algo. Y tener esa ansiedad. En ese momento invoco lo que os he dicho, esta postura, e intento saber qué pasa. Lo pruebo, lo someto a análisis. Y nada más hacerlo descubro que se ha parado la ansiedad, se ha parado el hambre, se ha parado todo. Y no es un acto de voluntad. Ojo, no es un acto de voluntad. Más ejemplos para que veas que no es un acto de voluntad. A mí, hace años, muchos años, me gusta el café negro en el desayuno, pero tazón, ¿eh? El equivalente quizás a 4 o 5 cafés normales, porque me gusta y disfruto. Un día llego allí a la cocina, estoy preparando mi café y de golpe me quedo mirando la taza y noto algo y digo, no fastidies. Así, digo, lo siento, y lo sentí dentro. Digo, no, déjate. O sea, te niegas. Claro, después de un par de o tres de abordajes, digo, vale, como me gusta probar las cosas, digo, vamos a probar. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Pero vamos a jugar en plan duro. Roibos. Así, ni teína, ni cosas por el estilo. Roibos, directamente. Y empecé con el roibos. Puedo decir que el primer día estaba así. O sea, la falta de cafeína por la mañana, uff, la costumbre del cuerpo. Fue un día. Me permito a mí mismo los domingos mi café, como siempre, con poco de bollería. Es la licencia que me permito, pero el resto de la semana es roibos. Y no he padecido ni un solo momento la tensión de esfuerzo de voluntad. No. Es la conciencia la que decide. Como mi vida hoy, a nivel material, es mucho peor de lo que era cuando yo empecé con todo esto, ya por el 2002, 2003, pero en aquella época sí que me sentía, como decía en el vídeo 4, realmente enfermo por dentro. Tuve la suerte de darme cuenta de esa enfermedad y no centrarme en mi autoconcepto y mi autoimportancia, sino darme cuenta que aquí había algo que estaba profundamente mal. Hay veces que son días que son duros. Y a mí me ha pesado, y además no hablo de hace mucho, de llegar a las 3 de la tarde y decir, esta tarde va a ser de sofá porque estoy derrotado. No puedo más. Eres consciente de eso y dices, vale, así que te arrastras, esto sí que es un esfuerzo de voluntad, hasta un rincón donde relajarte. No tiene ni fuerza para decir la palabra meditación, sino relajarte. Claro, como yo tengo mucha práctica, en 3-4 minutos ya estoy en situación. Y cuando digo que tengo mucha práctica, en 3-4 minutos estoy, no es por darme importancia, es para que animaros, porque luego no es tan terrible una vez que adquieres el hábito, una vez que adquieres la práctica, ¿de acuerdo? Una vez que estás acostumbrado a levantar X kilos en pesas, no es nada especial, es normal. Una vez que estás acostumbrado a hacer esto, no es nada especial, puede suceder. Entonces, en 4 o 5 minutos ya estás conectando. En 5 o 6 ya notas que, sin hacer tú nada, tu cuerpo empieza a expresar esa voluntad, ese ser. Empiezas a darle espacio. Ya le has dado espacio, te has dejado de preocupar, no estás pensando en tus problemas, no estás pensando en nada, te vacías, no hay pensamiento ni nada, ocupa su lugar. En 7-8 máximo, como si te hubiesen puesto un muelle ahí, sale disparado. Y te pasas la tarde trabajando, así, pumba, 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 pumba. Como una máquina, sin el menor esfuerzo. Como una máquina. No eres tú, es la voluntad de la consciencia que está trabajando a través de ti. Nada más. Estas son cosas que te pasan, que te van sucediendo. Hay más, pero he puesto primero las barreras para pasar a esto y segundo las cosas que yo he vivido.
Pero esto quizás es para mí, no es para vosotros, porque es la experiencia de mi vaso de agua. Pero creo, por lo que he leído, que hay muchas cosas parecidas. Hay muchas cosas parecidas. Lo importante es que la práctica, el ejercicio, únicamente tiene como finalidad que se exprese el ser. Y una vez que se expresa el ser, no es un mérito tuyo. Por eso siempre a mí me gustó el Reiki, porque los maestros auténticos de Reiki te dicen que el mérito no es tuyo, sino algo que pasa a través de ti. ¿De acuerdo? Que algo que tú no tienes que dirigir, que sucede, pues esto pasa a través de ti y el ser expresa su voluntad. Y esto es importante, porque llegas a este punto y, como decía en el vídeo 4, ciertos escritos, ciertas cosas adquieren otro valor. Por ejemplo, y para terminar, tienes que en el mundo cristiano, los cristianos tienen su Padre Nuestro. Y tiene todo el sentido. Si tú examinas las cosas tal como os he explicado, eso de Padre Nuestro, el ser, la divinidad, que estás en los cielos, efectivamente, porque aquí, dentro de ti, no puede estar, no le das espacio. Y lo que también, al rezar ellos, eso de que se haga tu voluntad, para la mayoría de ellos, incluso a un nivel muy inconsciente, muy profundo, hay un temor. Porque siempre ha sido un Dios de penitencia, de castigo, de que nunca le has hecho nada bien. Es como esos padres que nunca están contentos con nada de lo que hacen sus hijos. Es que sí, eres muy inteligente, pero eres un vago, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre te sientes mal. Y la persona se siente mal. Dices, sí, bueno, que haga su voluntad, pero a ver, ¿cuál va a ser su voluntad? Bueno, tú cuando llegas a esta experiencia que yo estoy explicando, lo que más deseas y más anhelas es que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque ya has llegado a la conclusión desde hace mucho tiempo que su voluntad es lo que yo explicaba, que en aquello de quién te ha hecho los mayores regalos, los mejores regalos de tu vida, quién te ha dado la mayor felicidad en tu vida. Descubres que cuando tú has llegado a desgracias, a problemas, es porque te habías alejado de la verdad, de la realidad, te habías autoengañado, te habías mentido, te habías contado historias, no habías analizado lo suficiente, no te habías parado lo suficiente y te habías quedado en lo que he explicado en los 3 primeros vídeos. Las doctrinas, las mentiras sobre ti, sobre el mundo, sobre todo. Pero cuando has depurado todo eso, cuando llegas a ese punto, realmente lo que más deseas es aquello de que se haga tu voluntad. Bueno, son 30 minutos. Me temía que íbamos a llegar tan lejos y sabía que iba a ser imposible hacerlo más corto. En fin, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro comentario, por vuestra compañía, por todo. Me siento muy honrado de ciertos comentarios, de ver tanto talento y tantas cosas buenas. Y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Y si en algún momento no contesto todo lo rápido que se podría esperar, es que no siempre me es posible, pero siempre deseo hacerlo. En fin, muchas gracias, un saludo y hasta siempre. Adiós.